Siento en mi corazón decir esto. Hay personas que vienen con una gran necesidad, que vienen con esperanza de una respuesta. Y esto dice el Señor en Job 42. Respondió Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos que se escondan de ti. Así dice el Señor. Si esa es tu confesión y realmente esperas, crees que yo todo lo puedo, tu respuesta está enfrente de ti. Y esa convicción y esa esperanza, por muy complicada, por muy difícil que sea tu situación, desde tu perspectiva, puede ser muy difícil. Pero quiero que sepas que yo lo puedo todo y que la respuesta está ahí. Recibe la respuesta de lo que estás esperando. Recibe la respuesta, abrázala con los ojos de la fe. Declárala con los ojos de la convicción de lo que esperas y la recibirás. Y en toda circunstancia, como punto de partida, tu declaración puede ser: yo conozco que todo lo puedes. Diga conmigo: yo conozco que todo lo puedes. Todo lo puedes. Y esa es la convicción de mi caminar. Y esa es la convicción de mi seguir adelante. Y esa es la convicción que me tiene parado aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por la vida principalmente que nos regalas. Te damos gracias porque a pesar que lo damos todo por hecho y a pesar que nos levantamos con la esperanza y a veces ni nos acordamos de ti, Señor, tú tienes el cuidado de nosotros día a día. Y hoy, Señor, esperamos que tu palabra que sale de tu corazón llene nuestro corazón y nos vivifique y nos lleve a ese caminar que tú quieres que caminemos contigo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Así que le damos un aplauso de bienvenida a todos ustedes, especialmente a los que están en casa. Les damos una cordial bienvenida y damos gracias a Dios por verlos a todos aquí contentos y animados. ¿Nos sentamos? Bien, hay circunstancias en la vida que nos pasan y nosotros no nos percatamos de muchas cosas. Y a veces pasan circunstancias que nos hacen meditar y reflexionar un poquito en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar y en nuestra forma de caminar, ¿verdad? Esta semana tuve yo una experiencia así un poquito fuerte y conclusión de toda esta experiencia: la vida se nos puede ir en un tris. En un suspiro. En un suspiro se nos va la vida. Entonces tenemos nosotros que, dos cosas aconsejaba a mi hermana, en paz descanse, el apóstol Efraín Avelar, por una pregunta que ella tenía, por circunstancias que ella vivió en ese tiempo. Ese tiempo ella vivió un poquito fuerte lo de, como dicen los estudiosos y los predicadores que reflexionan sobre esa época que se vivió. Eso fue en los 90 tal vez, final de los 90. Y había una iglesia donde se hablaba mucho del rapto. Entonces empezó la doctrina raptista y era tan fuerte que la gente estaba dejando de estudiar y estaba dejando de hacer planes, sino que ya estaba con su maletía: ya me voy al cielo. Y qué bueno. Pero eso fue corregido después y no queremos criticar eso. Entonces nosotros vivíamos, Sheila se vino a estudiar y tenía esa duda. Entonces muy sabiamente Efraín Avelar le dio este consejo. Mira Karin se llama mi hermana, y le dice: prepárate para la vida. Oigan esto: prepárate para la vida como que si fuera a ser eterna. Es decir, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que estudiar, siempre. Y vive día con día en paz con Dios, como que si fuera el último día de tu vida. ¿Qué les parece eso? Buen consejo, ¿verdad?
Si les hace sentido, mi hermana lo hizo recordar en una de las sesiones de activación, creo yo, un miércoles de enseñanza que me hizo recordar muchas cosas sobre este buen y amado hermano que estamos seguros que está en la presencia de Dios. Bueno, entonces comenzamos. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos buenas cosas. Y vamos a continuar con esta activación basada en un estudio no tan profundo, pero sí con algunos detalles importantes de los 10 mandamientos. Entonces vamos, ¿por qué mandamiento vamos? ¿Se recuerda cuál nos toca hoy? El 6. Y esto viene a raíz de Juan 14:15. En Juan 14:15 yo estoy con la inquietud que nos encontramos con una perla, con una instrucción bien interesante. Y habla el verso 15 en relación de amar los mandamientos, y eso va a reflejar el amor que le tenemos a Dios. Pero ¿cómo vamos a ver algo que en principio no entendemos, o vamos a amar algo que en principio tal vez no tenemos fresco en la mente? Y esa es la intención, porque el siguiente versículo dice algo bien interesante. Si yo confirmo esto o lo veo así, es un sí condicional, como la salvación es condicional, tiene que haber una respuesta de parte de nosotros. Dice: si me amas, ama mis mandamientos. Y entonces, dice una versión, y entonces, y ese y entonces es un condicional que lo anterior activa lo siguiente: oraré al Padre, dice Jesús. Es una conversación que Jesús tiene con sus discípulos y dice: oraré al Padre. ¿Y cuál es la oración? Oraré, ¿cómo? Os dará otro consolador. ¿Y cuál es ese consolador que habla ahí? El Espíritu de verdad, pero hace énfasis en un nombre particular, presentando al Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad. Aquí hemos hecho una pausa, y ese Espíritu de verdad es el que activa a los adoradores en espíritu y en verdad. Entonces tenemos otro tema amplio ahí, y esos adoradores en espíritu y en verdad es la esencia de lo que sucedía en el tabernáculo de David. Había una adoración en búsqueda, y con esa activación que David tenía, porque David sí estaba activado con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Salmo 51 nos hace referencia de eso, y nosotros vemos que en el Antiguo Testamento era particular donde Dios decía quién y por qué. Números capítulo 11 hay una referencia donde Dios activa a los 70, 68 llegaron y 2 no, ¿se recuerdan ustedes? Ahí está el relato, pero por no haber llegado no se quedó así, sino que fueron activados donde estaban. Josué se enoja por eso, Moisés lo reprime y le dice en buen chavín: ¿a vos qué te importa si Dios hizo lo que está haciendo? Punto. Bueno, pero el tema no es cómo le contestó Moisés a Josué, sino el tema es esa activación del Espíritu de verdad, esa activación que nos va a conectar en una adoración, y que nosotros vamos a tener acceso, como el apóstol Juan tuvo acceso, como los apóstoles tuvieron acceso, Pedro, Pablo. Hay referencia de eso, y tener principalmente el conocimiento de qué fue lo que escribió Dios acerca de nosotros, y que los rollos sean abiertos. Apocalipsis 4 y 5, Apocalipsis 1, 2 hablan de eso, de la invitación que recibe. En Apocalipsis 4 hay otra invitación para que el apóstol Juan vea lo que está sucediendo, y esa adoración abre los rollos que tiene la revelación que es necesaria para estos tiempos. Más adelante, regresando a Juan 14, habla Jesús de que si amamos a Jesús, seremos amados. Si conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Si amamos a Jesús, amamos al Padre. El Padre también nos amará a nosotros. Y hay otro tema súper importante para estos tiempos: vendremos y haremos morada en ti. Por eso estoy hablando del tabernáculo, porque el olel, el lugar seguro de la presencia de Dios, donde la presencia de Dios se da, ahí está prometido para nosotros. Entonces estamos en la búsqueda de eso, porque si nosotros tenemos esa conexión con Dios y sabemos qué es lo que Dios quiere, y Dios nos activa en esto, entonces nosotros podremos hacer todo lo que corresponde para nosotros hacer, y llevar una vida cristiana con poder, con autoridad, como Dios quiere, no como nosotros queremos, como Dios ha escrito, no como nosotros lo limitamos, y como Dios quiere que nos movamos.
En este momento todos pueden decir amén, aleluya. Alcanzame la silla, por favor. Hoy vamos a predicar con silla, así que gracias. Entonces, es bien importante y por eso estamos, gracias, por eso estamos, ahora prepárense porque ya me senté, esto se va a poner bueno, que aquí a las 3 de la tarde ya me levanto de aquí. No, entonces, ese es el detalle que andamos en la búsqueda de. Ahora, entonces vamos al punto de partida. Los 10 mandamientos. Yo les he contado a ustedes que estudié en un colegio muy bueno, evangélico en Shela, y el examen final de cuarto bachillerato, tercero básico, sobre todo tercero básico y quinto bachillerato, era el curso más delicado en ese colegio, era Biblia. Y el examen final era recitar los 10 mandamientos y recitar un montón de cosas. Pero hoy que lo veo para atrás, yo me los aprendía de memoria, pasaba el examen. Eso sí, el que perdía el examen de Biblia no podía seguir en el colegio de tercero a cuarto la carrera que quisiera, y en quinto bachillerato no se podía graduar uno. Si perdías Biblia, aunque fueras abanderado, balines y no te graduabas. Pero entonces, digo yo, más allá de recitarlos, ¿cuál es el significado? ¿Y qué invita? ¿Qué invita a que yo los ame y que yo lo tenga? Entonces, es importante porque Jesús hace referencia al nuevo pacto. Y el nuevo pacto, lo esencial es que ya no son escritos en tablas y andan por ahí, sino que son escritos en mi corazón y en mi mente. Y por eso hemos ido haciendo este mini estudio. No crean que es una profundidad, pero yo sí he sido impresionado con ciertas cosas que he encontrado en este tema. Entonces, ya entrando, ahora sí les decía, nos toca el 6, y eso está en Éxodo 20, capítulo 13. Y es un mandamiento muy sencillo, 2 palabras. En hebreo se usan también solo 2 palabras, y son estas: no es la primera, o sea, de plano no, y la siguiente, no matarás. Pero ustedes van a ver que hay una diversidad de cosas que podemos aprender de esto. Entonces vamos a entrar al detalle, a unos principios fundamentales. El primer principio es que la vida es un patrimonio exclusivo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Nadie más, y el hombre ha batallado y ha luchado y va en esa carrera, pero de verdad, hasta el día de hoy, y yo no creo que hasta el día que Cristo venga, no vamos a poder ni agregar un cabello en la cabeza, uno que se cayó, regresarlo. Claro, ustedes me van a decir, sí, pero es que ahora hay implantología. No, espérese. Ni puede agregar estatura a una persona, mucho menos crear vida. Todos estos mandamientos se abren a mucha discusión, sobre todo científica. No vamos a entrar en esto, pero el principio fundamental es que la vida le pertenece a Dios. Y si entendemos este principio, de ahí partimos. Solo Dios decide cuándo comienza, en dónde comienza, en qué lugar. Hechos habla de eso, del lugar. Cuándo comienza y cuándo termina. Ese es un principio fundamental. El siguiente, ya lo hablamos, solo él da la vida. Y el tercero es que nosotros podemos matar, obviamente. Esto se refiere a 2 cosas fundamentales. Que nosotros no debemos de matar a otras personas ni a nosotros mismos. O sea, esto es bien interesante verlo desde esta perspectiva. Este mandamiento es bien amplio en cuanto a nosotros no debemos de hacérselo a otras personas, pero también hay algo bien importante que no debemos hacerlo a nosotros mismos, y vamos a ver a qué se refiere esto. ¿Qué pecados están involucrados? ¿En qué pecados están involucrados y qué pecados? Y esto es bien interesante ver de dónde nos nace el deseo de matar a alguien. Y entonces vemos bien interesante. El primero que invita
o el primer pecado que nos va a llevar a cometer esta transgresión en contra de Dios puede ser el enojo o la ira. Y es algo que nosotros tenemos que examinarnos para que no solo no lleguemos al hecho de matar a alguien. Y vamos a ver que no solo se trata de agarrar un arma o algún elemento y cortarle la vida a otro, sino con una palabra nosotros podemos cortarle la vida a alguien. Entonces tenemos que tener cuidado y examinar en nuestro corazón si no alberga en nosotros ese sentimiento. Nosotros bromeábamos con ciertas personas porque había un muchacho en un grupo que decía, es que yo tengo ira reprimida, decía, pero lo decía en broma, pero ya al final de la vida, después de los años, nos damos cuenta que sí no era tan en broma. Y a veces sus reacciones son, no que haya matado a alguien, pues, pero sí sus reacciones necesitan sanidad. Y yo me acordaba de esto cuando estaba preparando la Biblia, la prédica. Génesis 49:6 nos habla, dice: oh alma mía, no entres en su consejo secreto, a su asamblea, no se una a mi honor, porque no sabía nada de su complot, porque en su ira mataron hombres, a un hombre honrado, Siquem, y a los siquemitas, y en su obstinación inutilizaron bueyes. Ahora, ¿por qué es tan grave este mandamiento? ¿Por qué es tan serio este mandamiento? Máxime cuando esto ocurre con personas inocentes desde el inicio. ¿Se recuerdan el asesinato de Caín? ¿Qué dice el Señor al respecto? Su sangre clama desde la tierra por justicia. ¿Qué hiciste con tu hermano?, le dice. ¿Qué hiciste? Entonces, el derramamiento de sangre no solo clama justicia, sino que el derramamiento de sangre, y sobre todo el derramamiento de sangre inocente, y se considera casi todo, porque solo Dios es el que puede decidir sobre este tema, maldice la tierra. Y por esa maldición en la tierra padecemos muchas cosas a veces, y es importante que nosotros veamos por qué para Dios este mandamiento, bueno, todos son bien serios. En el top 10 este está en el 6º lugar, pero eso no tiene nada que ver, sino que es un tema de seriedad que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Seguimos, y hay otro tema que causa o que invita a matar: la envidia. Tenemos que examinar en nuestro corazón si por alguna razón no hemos albergado envidia o este sentimiento. Y miren lo que habla Génesis 37:20. Y esta es un pequeño fragmento, pero ustedes se recuerdan de la historia de Josué. La envidia que tenían sus hermanos hacia él los llevó a pensar en matarlo. Si Rubén no lo rescata, se recuerda que lo meten en una cisterna y él trata porque ya lo mataban. Hasta habían pensado, ¿cómo? Lo vamos a despedazar y vamos a mandarle la túnica manchada de sangre. De hecho, se la mandan para que su papá, una fiera, se lo comió y no quedó nada de él, y nosotros lo matamos y lo dejamos en esta cisterna. Luego Dios usa eso para los propósitos que todos ya sabemos, pero el tema central de qué los llevó a cometer, porque sí lo cometieron en su corazón y en su mente. Vamos a ver cómo Jesús corrige esa parte en los evangelios. Desde el hecho de que ya lo pensamos, estamos fritos y tenemos que buscar arrepentimiento por ese tema. Entonces, la envidia de sus hermanos los llevó a cometer esa acción que en su corazón ya estaba definido. Hoy sí, ya lo matamos. Para en su corazón ya el hermano ya estaba muerto. Y otro tema interesante es el odio. Y esto le pasó, o tenemos un ejemplo muy, muy claro en el Nuevo Testamento. Y esto en Mateo 26:3-4 lo puse aquí, pero quiero hacer referencia. Los fariseos odiaron a Jesús. Los judíos en general lo odiaron. ¿Por qué lo odiaron? Principalmente los fariseos, y esparcieron ese odio hacia toda la gente. ¿Por qué? Porque Jesús tenía una unción especial, porque Jesús tenía la palabra verdadera,
porque Jesús tenía el Espíritu de Dios en ellos y porque Jesús era de todas formas en su humildad, venía a corregirlos a ellos. Entonces generó un odio terrible en ellos, que como dice aquí, entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el atrio abierto del palacio del sumo sacerdote, cuyo nombre era Caifás, y consultaron entre sí para arrestar a Jesús por una estratagema en secreto y darle muerte. ¿Qué quiere decir la palabra estratagema? Por una mentira, un invento. En tiempos modernos hemos visto, bueno, no voy a mencionar las entidades, pero hemos visto que se han inventado casos y gente ha terminado en la cárcel por odio, por rencillas. Y hoy en los tribunales vemos algunas cosas que la argumentación, que es una de las herramientas, no estoy en contra de eso, pero en la argumentación yo puedo argumentar una mentira, repetirla tantas veces a que todo el mundo se crea que es una verdad. Y es una estrategia. Y es válido. O sea, en ese campo, pues, no debemos de mentir. Ya lo vamos a ver más adelante, pero que les quiero decir que lo hemos visto en tiempos modernos. En tiempos de Jesús, ese odio hacia Jesús, esa nos va a quitar nuestro lugar, nos va a quitar lo que tenemos, hizo que lo asesinara. Entonces estos tres sentimientos o estos tres pecados, envidia, odio e ira, es importante, enojo o ira, es importante que nosotros lo examinemos en nuestro corazón y seamos ministrados, porque no vaya a ser que en un intento de enojo, ojalá te muras, tan fácil que somos, ojalá se muera este, que no hubiera nacido este. Cuidado con esos dichos, porque en un momento de enojo, en un momento de envidia, en un momento de odio o en un momento de ira reprimida que tengamos por ahí guardadita, podemos expresar algo que nos puede llevar a condenación, una maldición, un maldecir de nuestra boca, que no necesariamente agarramos una 9 milímetros o una 45, yo no sé, de armas y le metamos un balazo a alguien y se acabe la vida, sino con una expresión que nosotros ofendamos al Creador, ofendamos al que es el dueño y el único que tiene control de todo eso, y caigamos en ese tema, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros, yo me pongo a pensar cuando aprendí los 10 mandamientos, y no matarás, decía, pues no matarás, pero ahora que me puse a estudiar este tema y ver situaciones del alma, situaciones donde el corazón que es engañoso, y cuando no es un corazón que es entregado a Cristo Jesús, entonces pueda estar guardando ese tipo de sentimientos, ese tipo de pecados, y nos pueda llevar a cometer algo terrible. Con simplemente decir una cosa, podríamos estar cometiendo. Y vamos a ver ahorita en la siguiente que hay maneras que nos ejemplifican cómo puedo yo cometer asesinato. Obviamente con mis propias manos. En este relato de 2 de Samuel 2:10, cuando Job mató a Amasa, eran amigos. Inclusive el relato dice que lo abraza y lo agarra de la barba para que no se le moviera, y él pensó que era de cariñito. Vaya que no usamos barba, estoy viendo aquí al canche con barba, entonces cuidado con la barba, no. Lo agarra de la barba, dice, para afianzarlo bien, y Amasa no se dio cuenta. Lean el relato ahí, cuando saca una daga y se la mete en la costilla y todas sus entrañas caen al piso. O sea, ese es un asesinato como común y corriente, no común y corriente, sino de que expresa cómo lo podemos hacer con nuestras manos. Con nuestra mente. Primera de Juan 3:15 dice algo muy, muy importante. ¿Qué dice Primera de Juan 3:15? El que odia a su hermano, otra vez aparece el sentimiento de odio, ¿qué dice? Es como un homicida. O sea, ya lo mató. El que odia a su hermano es como un homicida. Cuidado con eso. Eso dice Juan. Le dejo ahí las referencias. Con nuestra lengua, Juan 18:30 habla nuevamente de todos los dichos que armaron los fariseos, que contaminaron a los judíos de la época, y en qué paró todo eso.
en el asesinato de Jesucristo. En eso paró todo, con el, digamos, al final del día. Y los mismos que recibieron milagros, si leemos bien los evangelios, los mismos que pocos fueron los que se describe que estaban del lado de los apóstoles, muy pocos. Y muchos que recibieron, muchos que vieron los milagros de Jesús, sí, dijeron, sí. ¿Cómo gritaban? Crucifícalo, 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 mátalo. Con nuestra lengua podemos matar a alguien. Con un lapicero, con mi esposa teníamos la discusión. Según esa referencia en 2 Samuel 11:15, no habían lapiceros, haber sido con una pluma, me decía. No, pero yo pienso que desde ahí viene el bolígrafo Bic, porque Bic no sabe fallar. Perdón por la propaganda. No, ¿cuál es el relato de esto? Viene don David, agarra su pluma más elegante y ¿qué hace? ¿Se recuerdan de ese relato? Estimado general Joab, quiero que pongas a este Urías en lo más al frente, en lo más recio de la batalla. Cuando estén ahí, ustedes y los valientes, ¿qué? Háganse para atrás, para que muera. Hace el sobrecito, el sello real, se lo entrega en las manos a Urías. Y Urías se va muy contento, llega: mi general, traigo un gran mensaje de motivación para los guerreros. Viene el general, abre, lee, se espanta, dice el relato. ¿Qué cosa tan grave le haría Urías a mi rey para que lo haya mandado a matar? O sea, su corazón, si leemos el relato, él se asusta y le dice: ¿pero qué haría este Urías? Y no había hecho nada por las picardías de David. Lo manda a matar de un plumazo. Cuidado con lo que escribimos. Ahora con las redes sociales somos muy baratos para mandar mensajes. ¿Y por qué estará peleando conmigo? Dice. Con la sacada de cuentas que le sacó en el mensaje y uno no se da cuenta y solo send. Se fue. Qué rico. Y el otro allá muriéndose de la cólera. O sea, cuidado. Ahora ya no es con el bolígrafo o la pluma, es con los deditos, mandando mensajitos. Una mentira, yo la agarro y la hago más grande porque soy pilas y la exagero más y se volvió una mentirota. Acabamos de ver un caso que empezó con una cosita así, con una situación, y por el chachalacha de las redes sociales, en una familia, terminó un problemón. Ahora todos no se hablan. Por una chachalacha que escribimos aquí, por una charada que escribimos aquí. Y ahora una familia no se habla. Invita al odio, invita a la ira. Ojalá que no se maten. Eso dice ahí la Biblia. El odio te lleva a muerte, a maquinar. Corazoncito ahí, tic, 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 haciendo cosas. Bien, pasamos del lapicero tramando la muerte de otro. Primera de Reyes 21, del 9 a 10, hay una referencia ahí. ¿Quién se recuerda de esa referencia? Doña Jezabel, con tal de quedar bien con el rey, maquina. ¿Y en qué resulta? ¿En qué resulta todo eso? En la muerte de Nabot por una tierra. ¿Cuántos asesinatos por tierra no hemos leído, visto o tenido de cerca? Por tierra, por una herencia o por cosas que realmente al final, o sea, sí tienen un valor obviamente, pero no tienen más valor que una vida, y mucho menos del que pensó: con esto se soluciona este asunto. Le damos chicharrón a esta persona y nos quedamos con todo. Lo hemos visto en películas, pasa en la vida, pasa en las películas y pasa en la vida real. ¿Ok? Continuamos. A través del uso de la brujería, Deuteronomio 18, 10 al 12, habla de que esta práctica era condenada con la muerte con Dios. Y en nuestros tiempos, que se consideran muy modernos, la brujería en Guatemala es un tema, sobre todo en el interior, bueno, aquí en la capital también, es un tema bien fuerte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Llevar a la luz a la gente, que no estén jugando con eso, porque eso los va a llevar a la muerte. Hago la referencia de
Deuteronomio porque es la base bíblica que tenemos, pero trayéndolo a nuestros, que te leo el ojo, que te leo la mano, que te veo las orejas, que si las cejas, que si no sé qué. Y yo pensé, cuando estudiaba esto, yo antes, leyendo Deuteronomio, decía, no hombre, pero si en Guatemala no miro. Entonces, por cuestiones de trabajo, fui al área de California, entre Santa María, Santa Mónica, que son lugares preciosos, preciosos porque están a la orilla de la playa, y va uno pueblito tras pueblito hasta llegar a San no sé qué, ni me acuerdo, porque fuimos a comer bien lejos con tal de pasar por Santa María, Santa Mónica, Santa Marta, Santa no sé qué, y llegamos a un pueblito de San no sé qué. La comida muy buena, por cierto, pero me llamó la atención algo. En todos los lugares habían como 10 o 20 y estaba el anunciote ahí, una manota aquí, le leemos el futuro. Y así, miren, de carros, todos los lugares que pasamos, en los pueblitos. Me llamó la atención, o tal vez Dios me hizo ver con los ojos del Espíritu ese tema. Entonces, así como quien dice, mira, no, eso no pasaba solo en Deuteronomio, eso pasa hoy y mucho más, ¿verdad? Entonces, se los pongo como referencia. Teniendo la intención de matar a alguien, el famoso Saúl mandando a David a la peor de las batallas, y que si regresó David con la mano de Dios, a través del cuidado de Dios, que Saúl mató sus miles, y como decían, y David a sus 10 miles, y entonces le salió el tiro por la culata, y más lo odió y más lo quiso matar, porque el odio, el sentimiento estuvo ahí, ¿verdad? El consentimiento de la muerte de otro, y Pablo no se escapa de eso. Él lo da como parte de su testimonio, pero en Hechos 8, ¿qué estaba haciendo Pablo ahí cuando estaban matando a Esteban? Agarrando las ropas de todos, que le peguen en medio de los ojos. ¿Qué dice Pablo en Hechos 22 y qué dice Hechos 8 acerca de Pablo? Consintiendo de la muerte de un inocente. Qué bueno que lo mataron, lo hubieran matado 2 veces. He oído gente que dice así, que este era tan malo, 2 veces merecía morir. Es que era tan malo que 3 veces merecía. ¿Qué es eso? ¿Me entienden? Entonces tenemos que tener cuidado con esos temas. Ahora el siguiente es las maneras puedo cometer asesinato directamente al alma, y esto es bien, bien delicado, y esto me llamó muchísimo la atención. En Lucas 17, 1 de Dios, 17, 1 y 2 dice algo muy importante, que mejor me ato una piedra de molino al cuello antes de, ¿qué dice ahí? Estoy parafraseando, antes de ser tropiezo de estos más pequeñitos, y no dice de los pequeñitos en edad, sino los tiernitos en espíritu. Si yo, como pastor, como líder, y más aún, porque aún nos echan el muerto solo a los pastores y los líderes y los apóstoles y todos los que están en autoridad, yo, si digo ser cristiano, estoy dando un testimonio que hace que un pequeñito, un tiernito de la fe caiga, mejor me es atarme una piedra de molino. ¿Y qué otra cosa? Tal vez ahora ya no se mira mucho, o yo no lo he visto mucho aquí en Guatemala en estos tiempos, pero antes las prédicas eran prédicas de condenación. Yo oí muchas prédicas de condenación, muchas prédicas que ataban a la gente. Y ahí, con un maldecir mío, peor aún, aquellas prédicas con la intención de enriquecer mi ministerio y tenerlos amarrados a todos aquí, eso puede matar a alguien. O que yo diga alguna herejía aquí, o una tontería, más que herejía, una tontería que le lastime el corazón a alguien. Eso es sumamente delicado, y que frene el desarrollo que Dios quiere que tenga en su caminar como hijo de Dios. Efesios 4:19 habla cuando la gente no tiene sentido de Dios, y entonces living la vida loca que a mí no me toca, y como solo en este mundo le doy rienda suelta a todo lo que quiero hacer. Y vamos a entrar a temas controversiales. Digo controversiales porque, y es importante hablarlos, hay algo que Dios sí de verdad no valida, y esto lo digo con mucho respeto. No sé si aquí o en la audiencia que nos vaya a ver más adelante o que nos esté viendo hayan pasado la desgracia,
la terrible situación de un familiar o un amigo o alguien que se quitó la vida. Eso es extremadamente devastador. Y espero que si ustedes lo han vivido o alguien en la audiencia lo haya vivido, Dios en su misericordia tenga misericordia, valga la redundancia, de la persona que lo cometió y logre encontrar el camino. Porque el tema del suicidio puede ser por muchas razones, inclusive por enfermedad o por cosas que no estaban de control de la persona que lo cometió. Pero más quiero hablar a los que estamos vivitos y coleando aquí, para que no se nos meta y no abramos la puerta a que a través de una decepción, de un fracaso o de un avergonzamiento nosotros pensemos en algún momento, no, aquí se acaba todo y yo decido matar. Eso definitivamente no lo aprueba Dios. Y es interesante porque la Biblia habla de varios casos. Vamos a hablar del aborto también, que es un tema controversial, pero vemos que la Biblia en estos 5 casos que presenta, en ningún momento Dios aprueba el suicidio. Lo que dicen los estudiosos es que la persona que comete suicidio, piensan ellos que hay un ámbito, no lo encontré para mostrárselos, pero hay un ámbito todavía de misericordia de Dios. Para el que mata, no. Es una pena capital desde el punto de vista de cómo se presentaba en las leyes de Dios. Pero en Jesucristo creo que, no, yo no soy quien, porque Dios lo hará después, pero sí es un tema súper delicado matar a alguien, en todo sentido, y sobre todo matarle el alma, matarle la esperanza. Es que no servís para nada, ya lo mataste. Es que mejor no hubieras nacido en un momento de enojo. Vamos al suicidio. Hay varios en Jueces 9:5, no los vamos a ¿cómo se llama? Vamos a mencionar algunos nada más, pero hay 2 nobles que piden, siervos de Dios, que en su agonía, en su desesperación de lo que estaban viviendo, piden la muerte. Y tampoco la aprueba Dios. Ese se llama Jonás y Job. Siervos de Dios que quisieron matarse y le pidieron a Dios que le quitara la vida. Y tampoco, por su gran desarrollo ministerial y su gran desarrollo como siervo de Dios, piense que tiene el derecho a darle órdenes a Dios en ese aspecto, mucho menos. Y estos sí se atrevieron a decirle a Dios. Jonás estaba bajo el almendro y dijo: quisiera morirme porque quedé yo mal. Ya sabía yo que iba a ir a decir algo y que tú ibas a cambiar de opinión. Entonces yo, el gran profeta Jonás, quedé mal. Aparte que por desobediencia, por poco y se mueren todos en el barco. ¿No se recuerdan de la historia? Aparte de que él se iba a asesinar a todos por desobediente. Pero en estos casos, en Jueces, en Primera, Segunda de Samuel habla cuando Saúl se echa sobre su espalda y se suicida, con tal de que ya los iban a atrapar, con tal de que no lo agarren y lo destrocen sus enemigos. Eso no es agradable a los ojos de Dios. En Mateo 27, ¿se recuerdan quién fue el que se suicidó? Judas. ¿En dónde se suicidó? Sí, en el terreno que había comprado. Por eso se llama, le dan el nombre un nombre bien, se me fue ahorita, pero un nombre muy, muy feo al lugar donde él había comprado con las 30 monedas de plata. Pero viene Jonás y Job. Jonás y Job pidiendo que les autoricen un suicidio. Tampoco lo aprueba Dios. ¿Ok? Entonces, más esto es para los que estamos vivitos y coleando, con todo respeto para los que hayan vivido una desgracia como esa, de verdad. Es unas cosas que estaba yo leyendo sobre ese tema y unas cosas desde el punto de vista de estos estudiosos, es una desgracia muy, muy grande. Y espero que ninguno de los de aquí y los que están en nuestras redes viendo esto haya pasado por eso. Y si sí, pues oramos para que Dios tenga misericordia y haya sanidad en sus corazones, independientemente por lo que haya sido. En esencia, Dios no lo aprueba. Y el tema del aborto, aquí empiezan los catos. No,
Vamos a hablar de este tema porque hablando con personas expertas en la ley, tienen una argumentación bien interesante, pero si uno va viendo, y con todo respeto lo digo, tienen una argumentación muy interesante y muy sólida, por cierto, pero les hace falta algo. Y en su argumentación tienen 50 formas de tratar de convencerte, pero les hace falta algo. Sacaron a Dios de la ecuación. Obviamente, si sacan a Dios de la ecuación, para ellos puede servir, y en sus legislaciones, y hay países que ya lo están, y otros países que ya se están arrepintiendo porque sacar a Dios de la ecuación. Y el punto de partida es este. La Biblia habla de dos temas y de dos temas interesantes. El sexto mandamiento prohíbe el aborto. ¿Por qué? Porque es matar a alguien. Y sobre todo, matar a un inocente. Sí, no, pero es que la concepción y que la vida empieza y que el feto decide, hijo de madres. Y uno dice, ¿y a qué hora se les ocurrió toda esta cosa? En cualquier libro, si vamos al tema científico, de de embriología, establece que desde el momento de la concepción, es decir, que el espermatozoide penetra en el ovario, que ahí es donde se da y empieza todo el proceso, ahí hay vida. Y el tema bíblico que nos ayuda aquí es mi salmo favorito, 139, porque tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Sí, pero ahí no dice si es en la semana 20, si es en la semana, porque esa es la discusión, ¿verdad? Si es la semana 20, que si es no sé qué, que si es no sé cuánto, que si es aquí, si es allá. Y el tema del aborto involuntario, el tema de todo eso, no estamos entrando en ese tema. Por supuesto, si es por una cuestión que Dios decide que suceda, ese es otro tema. Pero si nosotros decidimos, ahí estamos complicados. Y miren el otro ejemplo, que es el más serio de todos. Lucas 1:35. Está María y recibe solo puse parte de los versículos, pero la historia es esta. Ustedes lo pueden leer ahí, versos más adelante. Está María y recibe la visitación de un ángel. Y le dice, entre otras palabras, que va a quedar embarazada. Está bien, le dice, empieza el diálogo, ¿verdad? ¿Y cómo va a suceder esto? Y esto es lo que leemos aquí, ¿verdad? Entonces el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, con una nube brillante. Y así lo santo, es decir, lo puro y sin pecado, es decir, una descendencia que nacerá de ti, será llamado el Hijo de Dios. Desde el momento que la sombra te cubra, tú vas a concebir. Ahora, ¿por qué uso este versículo como ejemplo? ¿Qué tal si María? Ahí dice que sí, que se haga su voluntad sobre mí, que esto, que el otro, que por aquí, por allá. ¿Qué tal si el otro día se arrepiente y se provoca un aborto? ¿Qué hubiera pasado ahí? Hubiera matado nada más y nada menos, exactamente, al Hijo de Dios. Más allá de que lo hubiera matado al Hijo de Dios y Dios hubiera solucionado todo obviamente y no hubiera permitido, hubiera hecho cualquier cosa, es la descendencia, las generaciones que se cortan cuando uno comete aborto. Entonces es bien delicado y es interesante entender este tema desde esta perspectiva, siempre y cuando metamos a Dios en la ecuación. Si no metemos a Dios en la ecuación, pues va a ser muy complicado y nunca vamos a terminar de discutir. Ahí tampoco es una invitación a discutir, sino que pienso que es algo importante que nosotros tengamos claro de por qué no debe ser así, porque Dios no lo aprueba. Si continuamos con el relato bíblico, no dice ahí que fuera al otro día, pero al parecer sí fue al otro día que ella ya se sentía embarazada y se va a visitar a Elizabeth. Y estaba recién embarazada. Elizabeth creo que tenía alrededor de 4 o 6 meses ya, tal vez 6. Y cuando ella la mira, el bebé, es decir, Juan el Bautista era el que tenía ella, que era hijo de su prima, brinca, dice el relato, y le dice, el hijo que está ya en ti, ya tenía días.
de que le había pasado esta experiencia o este milagro con el Espíritu Santo, tenía días y el feto, o el bebé, no el feto, el bebé, o sea, Juan el Bautista, que iba a ser Juan el Bautista, reconoce a Jesús desde ese momento. Entonces es bien interesante esta perspectiva con solidez en la palabra de Dios. Obviamente si sacamos a Dios de la ecuación, pues no hay nada más que hablar, ¿verdad? O sea, yo seguiré con mi creencia y con respetar a Dios en esa forma, y la gente y tratando de evangelizar, porque eso nos invita a evangelizar a estas autoridades para que al final lleguen al concepto claro, que sin Dios no llegamos a ningún lado, y por eso tenemos tanto problema. Entonces, y ya para ir terminando este mandamiento, Jesús hace una aportación, una amplificación en el cumplimiento y en una ampliación de esto a un análisis desde el corazón. Y miren lo que dice Mateo 21-22. Habéis oído que se dijo a los hombres de antaño, es decir, de lo que estamos hablando: no matarás, y cualquiera que mate estará sujeto y no podrá escapar del castigo impuesto por la corte. Hace referencia a Éxodo 20:16 y Deuteronomio 5:17 y 16:18. Jesús hace referencia a eso. Pero miren lo que nos dice Jesús. Y era lo que les había mencionado. Pero yo os digo que todo el que continúa enojado con su hermano, otra vez el enojo, o abriga malicia, es decir, enemistad en el corazón. Esto me hizo reflexionar mucho cuando lo estaba estudiando y tenía una cuenta pendiente por ahí. Inmediatamente el Señor me dijo: stop, ¿quieres que continuemos? Arregla esto. Y lo arreglé y me entró una paz, y no me había dado cuenta. Lo arreglé siguiendo las instrucciones de Dios. Si yo tengo una enemistad y guardo malicia en mi corazón, y esto viene es que tuvimos una plática con mi esposa sobre este tema. ¿Qué tal si te violan regresando al aborto? Bueno, pues si a mí me violaron no pasaría nada, pero si violan a una mujer pueden pasar muchas cosas y quedar embarazada. ¿Cuál es la conclusión de Jesús? Perdonar. Y saben que salió a la plática un amigo en común que tenemos que fue producto de eso. Y ahí está, bendiciendo a su mamá. ¿Qué tal si lo hubiera abortado? Durísimo. Ay, que vos, porque no has vivido eso. Sí, yo sé. ¿Pero qué dice Jesús? Enemistad en el corazón, contra él estará sujeto y no podrá escapar del castigo impuesto por el tribunal. Y cualquiera que hable con desdén, miren esto, cualquiera que hable con desdén e insulto a su hermano: sos un idiota, sos un inútil, sos un bruto. Depende de la cultura que tengamos, es peor el insulto o es más suave el insulto. Cualquiera que hable con desdén e insulto a su hermano estará sujeto y no podrá escapar del castigo impuesto por el Sanedrín. Y cualquiera que diga maldito tonto, es decir, idiota cabeza hueca, estará expuesto e incapaz de escapar del infierno del fuego. Madre mía, no matarás, 2 palabras. Miren todo lo que hemos sacado de esas 2 palabras. Y hay un montón de cosas más, por el tiempo no las vamos a poner, pero es interesante abrir el camino para estudiar estos temas, ¿verdad? Entonces, en conclusión de este mandamiento, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar? ¿Cuál es la conclusión de este mandamiento? ¿Qué dijo Jesús? Ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Wow. Ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. No matarás.
Inclinemos nuestro rostro un momentito, no hemos terminado. No corran por ahí, no se me vayan, no se escapen. Yo creo que es un buen momento para que oremos. Y no quisiera pasar este momento sin que el Espíritu de Dios nos ministre a todos. Tal vez, como decía Jesús, tenemos algo por ahí guardado en nuestros corazones. Ojo, pongámonos a cuenta. Hagamos paz con Dios, como que si este fuera el último día de la vida. Nos levantamos y damos por hecho que vamos a hacer viajes, que vamos a salir y comerciar, ir y venir. Oh, mentes y corazones tan sencillos, dice Pablo, si no saben que Dios es el que define si el día va a terminar con bien o no. Vivamos como cada día, como que si este fuera el último día que vamos a estar aquí, porque estando aquí es cuando tenemos oportunidad de hacer las paces con Dios y las paces en nuestro corazón. Tal vez hay una enemistad vieja, tal vez hay un odio, hay una ira, hay un enojo que nos ha hecho decir cabeza hueca, como dice esa versión amplificada, y matamos a alguien. No vamos a escapar ni siquiera de eso. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ayúdanos a vivir en paz contigo y en paz con los demás, esperanzados en la vida eterna. Maranata, decíamos, sí, ven pronto, sí, pero ven pronto y encuéntranos con el corazón correcto. Encuéntranos con el corazón digno de ser llamado siervo bueno y fiel, y en lo poco me serviste, en lo mucho te pondré, y tener el sillón VIP en el cielo. Padre, ayúdanos. Señor, si alguna persona aquí o en los que nos están viendo en casa estuvo cerca de alguien que se suicidó, Señor, trae paz y ten misericordia de esa persona que tomó esa decisión tan difícil y devastadora para su familia. Señor, si alguien por ignorancia o por presiones o por lo que haya sido cometió un aborto, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Sánanos, Señor, y llévanos a amar este mandamiento como amamos los otros, y amar todos, para que tú hagas esa oración y el Espíritu Santo venga y se active con poder en nosotros y sea visible el Espíritu de verdad. Seamos levantados como adoradores en espíritu y en verdad, y vayamos caminando en tus planes y propósitos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ministranos, Señor, aquí y los que están en casa. Que la presencia del Espíritu Santo nos llene y que la presencia del Espíritu Santo nos sane, y que esta prédica no sea de maldición, sino de bendición, de sanidad y de liberación para cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como siempre, todos los domingos tengo un gran problema. Tengo unos minutillos, me regalan unos minutillos y miramos el otro mandamiento. Ok, démosle, dice Pedro. Gracias, Pedro, y también todos aquí. Bien, el séptimo mandamiento está relacionado con otro tema muy, muy importante. No cometerás adulterio. Veámoslo en detalle. Aquí sí tenemos que explicar algo bien interesante, porque el adulterio está muy, muy relacionado con el matrimonio, y por qué Dios lo plantea de esta manera. El primer principio es que Dios es puro y es un ser santo. Entonces, nosotros en nuestra interacción con Él y en la interacción en las cosas que Él ha establecido, como el matrimonio, que es un pacto que viene desde el Edén, desde Génesis 2:2 se habla de esto. Es un pacto, y un pacto tiene que ver entre dos partes. En este caso es un pacto entre dos personas,
con Dios en medio. Por eso es que si nosotros violamos ese pacto, estamos ofendiendo a Dios de una manera muy, muy fea para Él y muy, muy devastadora para nosotros. Entonces tenemos que tener conciencia de eso. Y para ir entendiendo esto, ¿qué es adulterar? Simple y sencillamente adulterar es cambiar o rebajar la esencia de algo. Eso es adulterar. Entonces, si el matrimonio está basado, según Dios, en dos temas muy, muy, muy importantes: el amor y la lealtad, la fidelidad. El amor y la fidelidad. Eso para Dios es esencial en un matrimonio, y si nosotros adulteramos estos elementos, ya no somos fieles a nuestra esposa, o le perdemos amor y cambiamos la esencia de esto, estamos adulterando los principios de Dios, y esa es la esencia principal de este tema. Y no solo para este tema, vamos a ver que hay otras cosas sorprendentes que van relacionados con este tema de mantener este principio de no adulterar, porque nos puede servir no solo en el matrimonio, sino sirve para muchas cosas en la vida. Si nosotros hacemos negocios, si nosotros hacemos un pacto, y nosotros cambiamos la esencia de lo que pactamos y lo que firmamos, estamos adulterando. Para sorpresa mía, me recordé que hay una corporación aquí en Guatemala que para contratarte y para despedirte usan este mandamiento como fundamento. Es decir, si ya contratado, o sea, cuando te van a contratar te dicen cuáles son las reglas, y una de las reglas es que tienes que tener una familia. Si sos casado, tienes que respetar, porque ellos dicen, si caes en adulterio, eso nos dice que no tienes fidelidad para tu esposa y no tienes amor para tu esposa. Mucho menos vas a tener amor para nuestra empresa, mucho menos vas a tener fidelidad. No eres, y así seas el cum laude de donde vengas, o así seas la mente más brillante, si no tienes esta virtud y guardas esta regla, para ellos regla, para Dios un mandamiento, pero lo toman de aquí, no eres digno de trabajar con nosotros. Es una corporación de las más grandes en Guatemala que usan ese. Y han despedido a gente que entraron muy lindos y resultaron con la cola caliente, decimos en términos coloquiales, y resultaron enredados en faldas o enredados en pantalones, porque ahora hay de todo. La Biblia habla hace énfasis en un sentido, pero es general y puede ser en ambos lados de la pareja. Si caes en eso, estás despedido. Bueno, entonces el punto fundamental para entender esto es que Dios establece el matrimonio. Y Dios establece el matrimonio desde Génesis. Y Dios establece las reglas, primero entre hombre y mujer, y tienen un propósito que es procrear y multiplicarse. Ese es fundamental. No vamos a entrar en discusiones de otros temas que van relacionados con esto, pero sí son fundamentales para entender por qué Dios habla de esto. Y para Dios es tan importante que el matrimonio, como Él lo estableció, hace la analogía como el matrimonio entre Cristo y la iglesia. Es un tema súper importante. Y de ahí entendemos por qué Jesús, antes de su ministerio, ¿a dónde fue? ¿Cuál fue el primer lugar? ¿Y cuál fue el primer lugar donde lo obligaron a hacer un milagro? Las bodas de Canaán. Él honró las bodas para darnos un ejemplo de lo importante que es para Él este principio, este ejemplo, para que nosotros entendamos que la relación con Jesucristo como iglesia, como individuos, tiene dos principios fundamentales. Y lo estamos viendo en Juan 14:15. ¿Cuál es el primero? Amor. Amor de parte nuestra para Él, porque Él de tal manera nos amó, ya lo hemos repetido un montón de veces aquí, pero amor de parte nuestra para Él. Hay un pacto, el nuevo pacto, que va a ser escrita la ley en mi corazón y en mi mente. No lo puedo adulterar en esencia. Y este mandamiento, así que como que blinda a todos los demás. No puedo yo adulterar, no puedo yo cambiar la esencia de lo que Dios quiere conmigo. Y eso va a abrir que el Espíritu de verdad venga con nosotros. Entonces, para ir rápido en este tema, implica que el matrimonio debe ser
ordenado. Y dice, para evitar, dice Pablo en 1 Corintios 7:2, pero a causa de la tentación a la impureza, paro aquí, el adulterar, el cambiar la esencia de las cosas, invita a la impureza. ¿Desde dónde empieza esta impureza? ¿Dónde se mezcló lo original de Dios? En la caída de Adán. Porque lo esencial que Dios había puesto, el amor y la lealtad, dejó entrar la lujuria. Y de ahí para adelante vemos y leemos un montón de cosas que la humanidad cayó desde ese entonces, sustituyendo el amor y la fidelidad por la lujuria. Y entonces vivían como vivieron, y ahí se lee en esos primeros libros, y hasta el punto de llegar a Noé, que era tal la perversión del hombre que Dios dijo, hasta aquí, hasta aquí. Y Noé halló gracia y halló favor, y entonces ya lo hemos estudiado. Entonces seguimos leyendo, dice, y para evitar la inmoralidad, que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio marido. Ese es un principio que lleva a orden. Que el matrimonio sea tenido en honor, es decir, estimado digno, precioso, de gran precio y especialmente caro, como lo más caro que tenemos en todas las cosas, y así que el lecho nupcial sea inmaculado, manteniendo sin deshonra, porque Dios juzgará y castigará a los impuros, todos los culpables de vicios sexuales y adúlteros. Esto es en esencia en el matrimonio, pero eso se puede extender a muchas cosas que nos pueden servir de base para este mandamiento que prácticamente nos dice, no puedes cambiar la esencia. No puedes cambiar la esencia de nuestra relación, no puedes, llevándola con Dios, no puedes cambiar la esencia de la relación con tu pareja. Sí hiciste un pacto, sí formaste algo. Y esto se extiende también para la fornicación, porque no podemos tener lo más precioso que Dios creó y que dentro del matrimonio, que son las relaciones íntimas. El libro de Cantares lo describe muy bien. Para usarlo fuera de la cobertura, del lecho de honra, es la cama, es el lugar íntimo. A eso se refiere ese versículo. Entonces es bien importante que nosotros no caigamos en esto. Y para ir profundizando un poquito, lo que prohíbe en este mandamiento es infectarnos en dos áreas: el corazón y el área física. Vamos a ver el corazón. ¿Por qué? En el corazón. ¿No habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que en todo el que mira a una mujer con malos deseos hacia ella, ya adulteró con ella en su corazón. Miren lo que dice Jesús en Mateo 5, 27 y 28 sobre este tema. Solo con el hecho de que ya nos volteamos, hay muchas corrientes como Calvino, que hablaba de la vestimenta. Sí, ahora más que nunca sí, porque hay mujeres y hay hombres también que con la vestimenta buscan provocación. Nosotros tuvimos una experiencia en Brasil con el taxista que ni les cuento, pero sí andaba provocando a todos los que un hombre andaba provocando a todos los que andaban a su alrededor, y cuando nos bajamos del carro en el hotel nos chiflaron, pero bien chiflados, así como, ¿y nosotros qué onda? Y cuando nos dimos cuenta era por la forma, no solo la forma, no solo la ropa que llevaba el cuate, sino la forma, y era un hombre. En estos tiempos modernos sí se pinta de todo, ¿verdad? Y entonces vamos a ver más adelante que hay, cómo nos podemos guardar de esto. Entonces, yo he oído prédicas o he oído conversaciones de hermanos siervos que dice la regla de los 5 segundos. Eso no existe, mucha. O nos volteamos o no nos volteamos, o miramos o no miramos. 5 segundos, o mirar con un ojo. Eso no existe. Eso no existe, porque ya pecamos en el corazón. Y vamos a ver contra quién pecamos primero, antes de pecar contra nuestra esposa. Es bien delicado. Pecamos en contra del Padre, pecamos en contra del Hijo, Dios Hijo, y pecamos en contra del Espíritu Santo primero, antes de. Bueno, pero hay solución en Cristo, en la gracia, el favor, no para estarlo repitiendo a cada rato, sino que para encontrar perdón. Físicamente,
¿Qué dice Job 31:11? Porque el adulterio es un crimen abominable y principal una iniquidad para demandar acción de los jueces y castigo, dice Job. Job 31:11. Jeremías 29:23 dice algo que dice Dios ahí: porque han cometido insensatez en Israel y han cometido adulterio con las mujeres de sus prójimos y han hallado en mi nombre palabras falsas que yo no les había mandado. Yo soy el que sabe y soy testigo, dice el Señor. Otro tema importante: Dios lo mira todo, no se nos olvide, Dios lo mira todo. Bien, como decíamos, como principio, tenemos que entender que el matrimonio, el adulterio rompe el pacto de matrimonio, pero rompe cualquier pacto. Cualquier relación, convenio entre dos personas lo rompe. Y sobre todo, no solo el pacto del matrimonio, sino que rompe nuestra relación con Dios. Y es devastador para que nosotros lo veamos. Es un pacto solemne entre hombre y mujer delante de la presencia de Dios, basado en algo esencial y fundamental: el amor y la fidelidad. Son los principios que Dios pone sobre esto. Si esto se rompe, no queda nada. Y ahora sí vamos rapidito al tema de por qué es una gran ofensa y deshonra a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A Dios Padre, porque Él es el que nos da todo. Y dándonos todo, le decimos: no nos interesa esa relación contigo y voy a hacer lo que se me da la gana. El siguiente, a Jesús. ¿Por qué a Jesús? Porque fuimos comprados por precio de sangre, adquiridos con precio precioso y pagados y hechos suyos. Bien interesante. Así pues, honrad a Dios y dad de gloria en vuestro cuerpo. Eso dice Pablo en 1 Corintios 6:2. Y al Espíritu Santo, en el mismo 1 Corintios 6:19, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo? Es decir, es el mismo santuario del Espíritu Santo que mora en vosotros, a quien habéis recibido como regalo de Dios. No eres tuyo, no es tuyo, o no eres tuyo, sino eres templo del Espíritu. Entonces, ¿cómo en el templo del Espíritu puede estar haciendo picardías, como le podamos llamar? Pecados desagradables a Dios. Interesante. Entonces, un día pensé, yo iba caminando. No es que tuviera la intención de hacerlo, pero estábamos molestos por otra tontera yo con mi esposa en alguna vez, de las pocas, porque realmente pocas nos hemos peleado. Entonces yo decía, si yo cometiera un error, primero me las tengo que ver con Dios. Esto sí lo tenía claro, no sé de dónde. Segundo, con mi mamá. Bueno, primero con Dios, con mi esposa, con mi mamá, con mis hermanas, con mi suegra, con mi cuñada. Como con 10 personas, digo yo. Mejor no. ¿Me entienden? En un análisis que iba haciendo yo así, por alguna situación que no tiene nada que ver con eso, pero decía, si yo fallara, después yo recibí una palabra de Dios y me dice: vaso frágil, cuidado, cuidado. Y después Dios me da otra palabra directa: la niña de mis ojos. Cuidado, cuidado cómo le hablas, cuidado cómo la tratas, cuidado con no cuidarla. ¿Me entienden? Delicado el tema. Y así son todas las niñas de los ojos de Dios, entregadas al cuidado de su esposo. Vaso frágil. Amén. Ya se me pusieron muy serios todos, ya vamos a terminar. Algunas recomendaciones útiles para tiempos modernos. Ya vamos terminando. Dime con quién andas. Cuidado hacia dónde vamos y hacia dónde dirigimos nuestros pasos. Proverbios 5 habla del consejo que se le da al joven de no ir con la prostituta, de no juntarse ahí. A eso se refiere Proverbios 5, pero yo escribí ahí: dime con quién andas. Cuidado con las compañías que tenemos. Eso sí, nosotros tenemos que buscar evangelizar a las personas más con nuestro testimonio que con tanta palabrería, o al tiempo de antes, no muy lejano, a puro bibliazo como queríamos hacer, sino que con nuestro testimonio. Y no nos andemos mezclando. Este Proverbio 5 dice: no te dejes seducir por la elegancia, por el perfume, por la vestimenta, y hace un ahí, y no entres a su recámara. Habla de cuidarse.
Entonces, dime con quién andas, que no se nos olvide. Cuida tus ojos. Segunda de Pedro 2:14 dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado en la codicia y son hijos de maldición. Pero ya poniéndolo en términos modernos, ¿qué estamos viendo? Y no es que nosotros tendemos que andar como los caballos con, no sé, lástima que no está Víctor aquí, pero no sé cómo se llama la cosa que le ponen a los caballos y a los bueyes para que no miren para otros lados y vayan en la dirección que se les dice, o a veces les tapan hasta los ojos. ¿Cómo? Tapojos. Muy bien, gracias Pedrito. Tampoco es que sea así la cosa. Lo que pasa es que hoy día en la publicidad y en las cosas del mundo hay tanta seducción para hacernos caer, tanto a hombres como a mujeres, que tenemos que andar cuidando qué estamos viendo. Los ojos son las ventanas del alma. Por ahí entra esta malicia y por ahí entra esta seducción. Tenemos que tener cuidado y ser selectivos. Estábamos viendo ahora reciente deportes, tenis. Hay un campeonato famoso, Wimbledon, que nos gusta ver con mi esposa y estábamos viendo. Y en la propaganda sale tanta cosa. Entre propaganda y propaganda sale tanta cosa que dice uno, chicas, increíble cómo está el mundo. Entonces cuidemos lo que veamos. Solo 5 segundos. Mire, esos 5 segundos se pueden volver muerte, se pueden volver perdición. Yo me recuerdo que una vez, no hombre, la regla de los 3 segundos, no. O es o no es. O lo va a hacer o no lo va a hacer. Otro profeta dice, otro predicador dijo una predica, me moría la risa. Vino un predicador que ustedes conocen, dice, vino un muchacho y me dijo, mire, estuve con mi novia, pero solo estuvimos en la cama, no nos quitamos la ropa. Primero, ya pecaste, le dice. Y segundo, qué bruto, lo hubieras consumado si ya estabas metido en la cama, le dice. Pero, o sea, tampoco es así la cosa, pues, pero voy al punto, ¿somos o no somos? ¿Estamos o no estamos? Amor y fidelidad, ¿somos fieles a Dios o no somos fieles a Dios? ¿Somos fieles a nuestro pacto matrimonial o no somos fieles? Ya, no hay regla de los 5 segundos, de los 3 segundos, así como cuando uno bota algo en el suelo y dice 10 segundos antes de que se contamine. No, después termina uno. Bueno, en fin, otro consejo. Guarda tus labios. Guarda tus labios. Dice el Salmo 141:3: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Cómo se aplica esto en estos días? Qué bonita vino a la que no le debe decir. Cuidado, cuidado. Cómo me gusta su perfume a la que no le debe de decir. Cuidado. Una invitación que trae una respuesta, que trae enredos y que trae otras cosas. O ya el deseo en su corazón ya lo expresó. Otro consejo: guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, dice Proverbios 4:23, guarda tu corazón, ¿por qué? Porque de él mana la vida. Amén. Y lo más importante, cuidado con el entretenimiento que el mundo ofrece. Y eso sí que está saturado. Un día estábamos platicando con mi esposa, viendo una serie y una película, y le digo yo, esta escena tan brutal de cómo tuvieron relaciones sexuales no iba aquí. O sea, ¿qué caso tiene? No es como las películas de antes o de otras culturas. La cultura turca sí tiene mucho cuidado en eso, donde dejan ver que van a tener relaciones, pero solo entran a un cuarto y ya no se mira nada. Lo correcto, digo yo, ¿verdad? O tal, no tiene sentido, pues. Pero le tienen que poner a todas las películas. Y no es hacer propaganda ni para que la vayan a ver si les gusta o no, pero la última película de Tom Cruise no tiene nada de eso. Es una película desde este punto de vista limpia, que no te lleva a insinuarte, no te lleva a nada de todas estas desviaciones o todas estas cosas que te desvían del camino correcto. Entonces, tengamos cuidado con el entretenimiento que el mundo ofrece. O sea, hay
estamos hablando de películas, de música, de muchas cosas que si uno pone atención a las letras, son invitaciones a pecar. Y son ritmos muy alegres, son acordes muy buenos y es un volumen del lugar donde vivimos ahora. Tenemos la facilidad de oír conciertos gratis, estamos cerca de donde son los conciertos aquí, entonces no tenemos que pagar ni por VIP ni si nosotros sacar una sillita afuera y se oye. Hemos ido al Buki, hemos oído a... ¿Quién me hace falta? A todos los que han llegado se ve re bien ahí. Y un día sí se les pasó la mano porque eran las 2 de la mañana y seguían en gran parranda. Y en mi casa yo estaba en un lugar donde yo sé que es bien... Y oí todo el relajo que tenían ahí. Bueno, cuidado con el entretenimiento. Primera de Tesalonicenses dice: absteneos de toda especie del mal. ¿Ok? Cuidado con lo que lees. Cuidado con lo que lees. Primera de Samuel 18:17, un poquito largo, vamos terminando. Cuidado con la ociosidad. Cuidado con la ociosidad. ¿Quién cayó en pecado y un pecado que llevó a asesinato, llevó a un montón de cosas? ¿Quién? A ver si se acuerdan ustedes, por la cita bíblica, ¿quién? David. Y estaban los reyes en tiempo de guerra. No, don David estaba durmiendo en el palacio. Se levanta como a las, y me imagino yo, 10, 11 de la mañana, no sé a qué hora se haber levantado tarde, así como quien dice, no tengo nada que hacer. Ya sé qué voy a hacer. Frito. ¿Qué hizo con el lapicero Bic? Estimado general Joab, pónganme a Urias en lo más recio de la batalla, para tener yo el camino libre de este pecado que hice. Y Joab, ¿qué le haría a este Urias y tan buena onda que es? Le repito, ¿qué le haría al rey que lo mandó a matar? Ven. En conclusión de este mandamiento, deleítate en las Escrituras. Es la primera conclusión y recomendación, si les hace sentido. ¿Para qué nos vamos a deleitar en las Escrituras? Para enamorarnos cada día más de Dios. Y deleítate con la esposa de tu juventud. Que no se acabe el amor, que no se acabe la expectativa y que no se acabe nunca. Nos ponemos de pie, terminamos orando en esta parte. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia y te damos gracias por lo que nos estás hablando a nuestro corazón. Y esta mañana, Señor, venimos con un corazón humilde, con un corazón necesitado, con un corazón agradecido también, Señor, porque en tiempo y a tiempo nos hablas. Tú conoces nuestro corazón y un corazón sensible, un corazón humilde, un corazón humillado es agradable delante de ti. Tú conoces la situación de cada uno de nosotros y solo tú tienes el derecho a establecer. ¿Establecer qué? Misericordia, gracia y favor en nosotros. Y este es un buen día para volver a comenzar. Tal vez no lo consumé, pero miré. Tal vez no lo consumé, pero tuve en mi corazón el deseo que alguien se muriera. Tal vez dije algo que no debía haber dicho. Tal vez le dije cabeza hueca o tonto a mi hermano. Tal vez vi con ojos de malicia y en mi corazón hubo la intención de ofenderte. A ti primero, Señor. Como haya sido, Señor, y como decía Job, por si acaso, Señor, por si acaso. Como Job decía, no ha subido de mi corazón a mi mente nada malo contra ti, pero Señor, por si acaso, esta mañana es un buen día para ponerme a cuentas contigo, Señor, para poder meditar sobre esto y ser agradecido, Señor, por el hecho de estar aquí y tener esta oportunidad.
Ayúdame a enamorarme de tus mandamientos, Señor, para que reciba en gracia y favor la respuesta a esa oración, y que venga el Espíritu de verdad en mí, que de aquí en adelante, como me ha acompañado, tal vez se alejó de mí, o como quiero que me acompañe y como el Señor quiere acompañarlo, porque estos son los últimos tiempos donde el poder va a aumentar del Espíritu Santo y va a ser notorio, sea en mí para bendición de mi casa, de mi familia y de mi nación. Señor, pedimos perdón nuevamente por el derramamiento de sangre inocente en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro vecindario. Pedimos perdón, Señor, por el derramamiento de sangre. Señor, restaura nuestra tierra en Guatemala. Y Señor, te pedimos perdón por si en algún momento hemos roto el pacto, principalmente contigo, Señor, en cuanto a esto se refiere. Señor, ten misericordia de nosotros y aviva el fuego del Espíritu que hay en nosotros. Aviva el fuego. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu restauración y te damos gracias por la bendición de estar aquí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. y amén. Amén. Gracias, Amén, Señor. amén.